Si tú eres de esas personas que te levantas a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, este video es para ti. Te voy a explicar las razones más comunes por qué esto sucede y qué puedes hacer al respecto. Si tú no tienes Parkinson, brinca esta parte y ve a la otra, porque esto no es para ti. Ahora, lo que voy a hablar ahora, es para los pacientes de Parkinson que se levantan a las 3 de la mañana. Y les voy a decir tres razones principales. La razón número uno, que los pacientes de Parkinson, de la enfermedad de Parkinson, se levantan a las 3 de la mañana, es porque están en un estado off, un estado apagado. ¿Qué significa eso? Que la medicación, los medicamentos que tú utilizas para la enfermedad del Parkinson, como la levodopa, están fuera de tu sistema, fuera de tu cerebro. Y el cuerpo, el cerebro, te lo está pidiendo. ¿Y cómo te lo pide? Hay muchas maneras. Una manera bien clásica es que te levantas a las 3 de la mañana bien ansioso. Tú te preguntas, ¿pero por qué yo me levanto así tan ansioso? Es porque el cerebro te está pidiendo la levodopa. Entonces, ese tipo de ansiedad que sucede a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, cada vez, cada día, es porque la levodopa está fuera de su sistema y el cuerpo te la está pidiendo. ¿Ok? O sea, ese tipo de ansiedad no se trata con medicamentos que normalmente uno utiliza para la ansiedad en la población en general. No, se trata manipulando la levodopa. ¿Ok? Después le voy a explicar cómo. Otra manera que tiene el cerebro para decirte que está off, que necesita la levodopa, es apretándote la pantorrilla. La pantorrilla del lado malo tuyo, del lado donde empezaste, normalmente donde empezaste tus síntomas. Eso se llama off distonia. La distonia, que es una postura anormal, una contracción excesiva de la pantorrilla, del pie. Imagínate el pie derecho a las 3 de la mañana con mucho dolor. Eso es otra manera. Otra manera es que muchas pacientes, como están 6 horas, 7 horas sin la levodopa, la movilidad en la cama se afecta. Normalmente, las personas sin el Parkinson, todos nos movemos en la cama cuando estamos durmiendo. Y normalmente uno no se levanta. Pero como estás tan rígido, porque estás off, estás apagado, la medicación está fuera de tu sistema, tú te levantas porque tienes la enfermedad del Parkinson. ¿Ok? Eso es otra manera. Entonces, ¿qué se hace con eso? Tú manipulas la medicación. Lo que yo recomiendo es, antes de acostarte, si estás teniendo este problema, tomar la levodopa de liberación prolongada. ¿Ok? De liberación prolongada. Eso te podría ayudar. Si necesitas algo que trabaje rápido, porque tienes una contracción excesiva de la pantorrilla derecha, entonces puedes utilizar, si está disponible en tu país, lo que llamamos Inbrija, aquí en Estados Unidos, Inbrija, que es la levodopa inhalada. ¿Ok? Levodopa inhalada. Si esa levodopa aquí por lo menos es carísima, es bien cara. Otra alternativa que tienes es preparar lo que llamamos la levodopa líquida en tu casa, tú mismo. Coges las píldoras de la levodopa, de la Cinemed, de carbidopa levodopa, y las exprimes con agua carbonatada y un poquito de vitamina C, y la mueves. Y yo tengo la receta porque tiene que ser una receta, tiene que ser 10 pastillas en un litro porque tienes que saber lo que estás poniéndote. No, eso no puede ser a lo loco. Entonces, creo que tengo un video en español y voy a tener el enlace en la descripción de este video para que sepan cómo preparar la levodopa líquida en la casa, porque trabaja más rápido que la píldora. ¿Ok? Eso es lo que puede hacer con la razón número uno. Ahora vamos a la razón número dos. La razón número dos por las cuales los pacientes de Parkinson se levantan a las 3 de la mañana es porque muchos de los pacientes de Parkinson tienen lo que se llama trastorno de la conducta del sueño REM.
REM significa, por sus siglas en inglés, movimientos rápidos de los ojos. REM, Rapid Eye Movements. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta etapa del sueño, que normalmente es una etapa superficial, no una etapa profunda del sueño, no, una etapa superficial. O sea, que tú te puedes levantar bien rápido. Normalmente las personas sin el Parkinson, sin este tipo de enfermedades relacionadas al Parkinson, se supone que tú estés paralizado. Tu músculo está en paralizado. El único músculo que debe estar moviéndose cuando estás en la etapa del REM es el músculo de la respiración, que la llamamos el diafragma. ¿Ok? Pero en los pacientes de Parkinson, eso no funciona bien. Y esos pacientes, cuando tienen un sueño que no es un sueño bueno, la mayoría de las veces es un sueño malísimo, empiezan a estar peleando en el sueño, alguien los está persiguiendo. Y es un sueño malísimo porque ellos se golpean, golpean la pared, dan puños, patadas, gritan y se levantan. Entonces, ¿cómo tú tratas eso? Especialmente si te está afectando el sueño y estás padeciendo y estás teniendo trauma, tienes que hacer algo. La primera alternativa que tiene es melatonina. Melatonina. Pero te voy a decir algo. Cada vez que yo trato la melatonina con un paciente para este problema, casi nunca trabaja. Esa es mi opinión. Eso es lo que yo he visto. Y si buscas en un libro o en un artículo, te van a decir que es el primer choice, la primera alternativa. Pero en la vida real, cada vez que yo trato melatonina para eso, eso no trabaja. Eso no hace nada. Y por cierto, si le da mucho a los pacientes, más de 5, lo que hace es empeorar los sueños vivos. Muchos de los pacientes paran eso porque ah, eso causa que tengan más sueños vivos. Eso es un problema. Entonces, el tratamiento más efectivo cuando tú tienes este problema es lo que llamamos la clonazepam. Clonazepam. Ahora, yo no prescribo eso, raramente lo prescribo, excepto en estos casos donde tú tienes el trastorno de la conducta del sueño, REM, y está afectando tu vida, tu función. Está causando que tú tengas trauma. Entonces sí que tú puedes tratar esa pastilla, que es la clonazepam, una dosis bien bajita de 0,5 miligramos o la mitad de eso, empieza a la mitad de eso. Pero tienes que estar pendiente porque los efectos secundarios es que cuando te levantes por la mañana vas a estar cansado, vas a estar como soñoliento, tu balance se puede afectar y eso puede promover a que tengas más caída. O sea que tienes que tener mucho cuidado con esa pastilla. Razón número 3 por la cual los pacientes de Parkinson se levantan a las 3 de la mañana es lo que llamamos vejiga hiperactiva. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un músculo en la vejiga que se pone bien activo. Hay una excesiva contracción de ese músculo. Y eso es bien común en los pacientes de Parkinson. Y cuando te pones viejo también. Después de los 50 años, la vejiga no trabaja igual. Entonces, cuando la vejiga detecta que hay fluido, se activa, pero se activa de una manera exagerada. Entonces, el problema es que la vejiga le manda señales al cerebro, hey, levántate, tiene que ir al baño. Imagínate que tú te levantas 5 veces, como tengo muchos pacientes con la enfermedad del Parkinson, que se levantan 6, 7 veces en la noche para orinar. Y cuando van a orinar, lo que orinan es un poquito. Y si, imagínate que tú te levantas a las 3 de la mañana, que está off, te estás moviendo lento, casi ni te puedes ni mover, que te coge casi 10 minutos de tu cama, y estoy exagerando, 10 minutos de tu cama al baño, ¿qué va a pasar? Te vas a orinar encima. Entonces, cuando te está afectando tu función, vas a tener que tomar una pastilla para eso, para calmar esa excesiva contracción de los músculos de la vejiga. Ahora bien, tienes que tener mucho cuidado con la pastilla que estás tomando, porque hay muchas pastillas para la vejiga que afectan la memoria, ¿ok? Afectan la memoria y hay que tener mucho, mucho cuidado. Y antes de considerar
Se me olvidó decirte esto. Antes de considerar la pastilla, tienes que hacer esto. Número uno, lo primero que tienes que hacer, que eso es obvio, tienes que orinar antes de irte a la cama. Tienes que orinar antes de ir a la cama. Otra cosa que tienes que hacer antes de pensar en una pastilla es evitar fluidos 3 horas antes de acostarte. 3 horas, 3 horas antes de acostarte, no bebas agua, no fluidos, a menos que tengas que tomarte una pastilla y tienes que tomártela con un poquito de agua. Eso es otra cosa. Pero tienes que evitar eso. ¿Ok? Y entonces, otra cosa que puedes hacer, hay ciertos ejercicios para fortalecer los músculos de la pelvis. ¿Ok? Los músculos de la pelvis. Ve a la computadora y búscalo en Google, ejercicios de piso pélvico. Y lo van a ver en la pantalla. Ejercicios de piso pélvico. Y háganlo. Háganlo porque eso puede ayudar. Eso trabaja esos músculos de la vejiga. Los músculos que están alrededor de la vejiga, básicamente. Porque la vejiga no la vas a poder trabajar. Es los músculos que están alrededor. ¿Ok? Que tienes control de eso. Ahora, si eso no funciona, como dije anteriormente, tienes que un caso bien severo, pues entonces vas a tener que tomar medicamento. Entonces, el medicamento que tienes que evitar si tienes Parkinson, especialmente si tienes problemas con la memoria y estás por encima de los 65 años, o estás por encima de los 65 o tienes problemas con la memoria, no tomes oxibutinina. Oxibutinina, no. ¿Por qué? Porque este medicamento penetra una barrera que tenemos en el cerebro, que esa barrera, la función de esa barrera es protegerte de toxinas. Y este medicamento penetra esa barrera que tenemos en el cerebro. Si necesitas un medicamento para tratar este problema de la vejiga hiperactiva, hay dos medicamentos que te voy a recomendar. El número uno se llama Miravegrón y el otro se llama, lo que llamamos aquí, Gentiza. Gentiza. Esos medicamentos son los más seguros que tenemos porque esos medicamentos no te van a afectar tu memoria. ¿Ok? Pero son bien caros. Son bien caros. Si necesitas otra opción, mi opción número tres es que aunque es un anticolinérgico, un medicamento con propiedades anticolinérgicas, no penetra esa barrera que le acabo de decir que hay en el cerebro. No penetra esa barrera. O sea que los efectos secundarios de problemas con la memoria y las alucinaciones no suceden con este medicamento, que es el trospium. El trospium, esa es la otra opción que ustedes tienen si no pueden conseguir el miravegrón o la gentiza. Esta parte del video es para la población en general, pero lógicamente aplica también para pacientes de Parkinson, porque los pacientes de Parkinson también padecen de enfermedades que todo el mundo padece. Ahora vamos a hablar de las causas que hacen que tú a las 3 de la mañana te levantes todos los días, o casi todos los días. 3 de la mañana, 4 de la mañana te levantas y después no puedes irte a dormir otra vez. ¿Por qué sucede eso? Les voy a decir las razones principales y qué puedes hacer al respecto. La razón número uno y la más común, es la ansiedad. La ansiedad. Esta es la causa más frecuente que veo en mi práctica. Con o sin Parkinson. Eso es lo primero que yo voy a pensar. Si tú me dices a mí que te levantas a las 2 de la mañana, 3 de la mañana todos los días, por más seguro que tengas un problema con la ansiedad. ¿Ok? Y una ansiedad que básicamente te está afectando. Te está afectando. Entonces, ¿cómo tú puedes saber? ¿Cómo tú puedes detectar o identificar realmente es el problema? Bueno, si tú te levantas a las 3 de la mañana y estás pensando
y pensando. Eso se llama pensamientos acelerados. Y pensando y pensando y pensando y pensando. Y tiene lo que llamamos en términos médicos ruminación, que es pensar repetidamente lo mismo, el mismo problema. Y estás pensando, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si esto es algo serio? Y si mañana tampoco no puedo dormir? Muchas personas dicen que su cuerpo, y esto es una frase que escucho mucho en la clínica, muchas pacientes dicen, mi cuerpo está cansado, pero mi mente está despierta a las 3 de la mañana, no puedo dormir. Es que me siento tan fatigado, tan fatigada, pero mi mente está corriendo. Eso lo escucho a cada rato. También estamos hablando de los síntomas mentales, pero hay también síntomas físicos. Y cuando tú combinas esas dos cosas, entonces lo más seguro que el problema sea ansiedad. Estos son los síntomas físicos. Muchos de los pacientes se levantan hasta sudoroso, como sudor, de momento. Y está haciendo frío, pero están sudorosos. Están palpitaciones, se sienten como que el corazón se quiere salir. Bu, 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 bu. ¿Ok? También se sienten, en casos severos, inclusive se siente con el pecho apretado también. Que imagínense, tienes palpitaciones. Tienes el pecho apretado. ¿Qué tú vas a pensar? ¿Que estás padeciendo de un ataque al corazón? Y lo más seguro que no, que sea solamente ansiedad. Eh, pero entonces eso se pone peor y peor y peor y peor y peor. Bueno, esto es bien común y yo lo veo como digo, lo veo tanto en mi consulta que esto es bien, bien común. La noticia buena es que la ansiedad, los desórdenes de la ansiedad, que es el problema, la enfermedad más prevalente de psiquiatría, tienen una tasa de éxito terapéutico bien alta. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes curarte, básicamente. ¿Ok? Eh, la ansiedad, tú vas a tener ansiedad siempre. Si tú padeces de ansiedad, vas a tener ansiedad toda tu vida. Pero tienes que aprender a controlar tu ansiedad para que pueda ser funcional. Y muchos de los pacientes tienen éxito. Muchos de los pacientes tienen éxito. Déjame decirle que muchas de las personas exitosas, estos CEOs de compañías grandes, muchos de ellos padecen de ansiedad. Y de ansiedad, pero de ansiedad no la ansiedad, porque acuérdense que la ansiedad es algo normal. Para tú sobrevivir en la vida, tú tienes que tener un poquito de ansiedad. El problema es cuando la ansiedad cruza la línea y está controlándote, está afectando tu función. Ese es el problema. Pero un poquito de ansiedad cuando vas a correr, cuando tú vas a tener una competencia, cuando vas a tener que hablar en frente de mucha gente. Esa ansiedad que te da es una ansiedad buena porque es ansiedad que te prepara, te está preparado mentalmente, te pone más alerta. Por ejemplo, un corredor de 100 metros que necesita tener ansiedad para mantener ese nivel de estar bien alerta y poder salir disparado cuando suena ese disparo, cuando suena ese tiro. Esa ansiedad es buena porque mejora tu rendimiento. El problema es cuando cruza la línea, como dije anteriormente. Ahora, otras causas importantes que hay que discutir en muchos pacientes cuando se levantan a las 3 de la mañana es, tienes que preguntarte y tienes que averiguar si tú estás padeciendo de lo que se llama apnea del sueño. Especialmente si estás sobrepeso. Y está el sobrepeso, bueno, eso es sobrepeso, más del 50% de la población está sobrepeso. Eso es un problema. Entonces, casi la mayoría de las personas están predispuestas a padecer de apnea del sueño. Pero sospecha esto, además de estar sobrepeso, pero tú puede ocurrir también en personas que no están sobrepeso también. Pero si estás roncando y roncas como un oso, roncas y roncas, bien, bien, bien ruidoso, que hasta el vecino te escucha, eso no es normal. Eso no es normal y lo más seguro que tenga apnea del sueño. Y especialmente si tienes pausa respiratoria, lo que se llama apnea, que dejas de respirar y te levantas.
¿ok? Y tienes esa sensación de ahogo. Y te levantas por la mañana y te levantas cansado y soñoliento durante el día. Si tú tienes uno de esos síntomas, dile a tu médico, porque el médico te va a ordenar un estudio del sueño para diagnosticar ese problema. Porque si no tratas eso, el problema es que no tan solo vas a tener problemas con el sueño y vas a estar soñoliento todo el día, te puede afectar el corazón, los pulmones y aumenta las probabilidades a tu padecer de derrames cerebrales, lo que llamo aquí en inglés strokes, ¿ok? Arritmias cardíacas. Te aumenta la presión en los pulmones y te afecta la memoria, porque imagínate que tú no duermes bien, que te estás levantando porque tu oxígeno se baja todas las noches. ¿Qué pasa? Entonces te va a afectar tu memoria, te vas a sentir malísimo, vas a estar bien irritado, te va a molestar todo. Entonces el tratamiento para eso es baja de peso, fácil decirlo que hacerlo, pero a lo que tenga que hacer, baja de peso. Y la mayoría de los casos requieren lo que llamamos aquí un CPAP, un CPAP, ¿ok? Que eso es básicamente una máquina que te manda aire por la nariz para mantenerte la vía respiratoria abierta, porque el problema es que se colapsa. Cuando estás durmiendo, se colapsa. Y esta máquina te manda aire y te mantiene abierto la vía aérea para que no se cierre, ¿ok? Y si tú no puedes tolerar eso, pues entonces son algunos dispositivos que puedes utilizar orales que son la eficacia es más o menos, no es tan buena. Y ahora se está poniendo estimulación al nervio hipogloso, que es el nervio que estimula la lengua. Entonces, cuando el sistema se detecta eso y se estimula la lengua y te la echa para el frente. Entonces, te abre la vía cuando estás durmiendo. Eso utilizando tecnología. ¿Ok? Más tecnología. Esa es la razón número 2. Ahora vamos para la razón número 3. Asegúrate de que no tengas problemas endocrinológicos, específicamente de la tiroide. Tienes que revisar la TSH, que es la hormona tiroidea. Asegúrate que la hormona tiroidea esté bien y que no tengas lo que llamamos el síndrome de Cushing, que es bien raro, pero importante discutir. Imagínate que tú tengas obesidad central, o sea, que estés gordito, con mucha barriga y las piernas flacas, los brazos flacos, eh, y tenga presión alta, diabetes, debilidad de la musculatura proximal, o sea, de las caderas, de los hombros, y que tengas moretones, que te salgan moretones fácilmente. Tienes que chequearte a ver si tienes el síndrome de Cushing, ¿ok? Eso es porque el cortisol está elevado. El cortisol está elevado y si el cortisol está elevado en la noche no vas a poder dormir, ¿ok? Es una cosa rara, pero si tienes uno de esos síntomas que acabo de, de discutir, dile a tu médico que chequee los niveles de cortisol y normalmente se chequea en la saliva a las 10 de la noche. Y entonces si eso da positivo, es mejor que te vea un endocrinólogo. No pierdas el tiempo con otro médico. Ve a un endocrinólogo porque esto es bien complejo. ¿Ok? Otra razón principal, otra razón, imagínate que usted es una mujer y está ya a los 46 años, 50 años. ¿Ustedes saben de qué estoy hablando? De las fluctuaciones hormonales que ocurren normalmente en las mujeres. El estrógeno, y no es que el estrógeno baja así, no, es que hace así. Son fluctuaciones del estrógeno. Entonces, cuando tú tienes 50 años y tú eres una mujer, esas hormonas no trabajan bien. Y entonces esos pacientes, esas mujeres empiezan a despertarse temprano a las 3 de la mañana. Muchas de ellas con ansiedad, con sudores nocturnos y se sienten calientes. Lo que llamamos aquí hot flashes. Se sienten calientes. Entonces, ¿cómo se trata eso? Tienes que hablar con tu ginecólogo. Tienes que hablar con tu ginecólogo porque son especialistas en las hormonas de las mujeres. Y porque lo más seguro que necesitas
reemplazo hormonal. ¿Ok? Reemplazo hormonal. Si el reemplazo hormonal está contraindicado, vas a tener que entonces tomar gabapentina. Gabapentina puedes tratar. Y a veces se utiliza lo que llamamos aquí venlafaxina, porque disminuye esa sensación, esa sensación de calor que te da por la noche. ¿Ok? Y no estoy hablando aquí de nada sexual, es algo solamente que cuando tú tienes 50 años, una mujer va a saber de lo que estoy hablando. No es algo placentero para nada. Esas mujeres sufren con este problema cuando es severo. ¿Ok? Y tiene que hacer algo. Otra razón principal por qué la gente se levanta a las 3 de la mañana y no pueden otra vez dormir es porque están deprimidos. Tienes que, tienes que buscar la manera. Tienes que buscar la manera de identificar, porque muchas veces uno sabe, ¿estaré deprimido? ¿Estaré depresión? Entonces tienes que hablar con tu médico. Porque si es un buen médico, vas a saber detectar si estás deprimido o no. Y entonces, si estás deprimido, tú tienes que tratar eso. Porque si tú no tratas la depresión, las cosas no van a mejorar. ¿Ok? No van a mejorar. Y recuerden que tratar la depresión no es tomar una pastilla. Hay más cosas que hacer. Bien importante el ejercicio, el ejercicio, el ejercicio, el ejercicio. Terapia de hablar. ¿Qué es la terapia? La terapia de tú poder hablar con un psicólogo, con un especialista, y ellos te pueden guiar. ¿Ok? Muchas veces la gente no le gusta hablar de sus problemas. Pues entonces busca un amigo que te sienta bien y puedas hablar y te pueda educar. Hay terapia de luz también, que hay mucha data que la terapia de luz. Entonces, siempre es bien importante tener un propósito en la vida. Siempre busca un propósito en la vida. Si tú no tienes un propósito en la vida, las cosas no van a trabajar bien. Y tú tienes 70 años, tus hijos están ya en otro país, tú estás solo. Búscate un perro entonces. Búscate un perro porque eso es tener un propósito y una responsabilidad. Tener un perro es una responsabilidad. Vete a un shelter, a uno de esos sitios donde hay perros, y coge un perro. Y tienes un propósito, una responsabilidad. Eso te puede cambiar la vida. ¿Ok? Nada, ahora vamos a hablar de las recomendaciones generales para dormir mejor. Y estoy hablando como internista, como neurólogo y como especialista en desorden del movimiento. Bueno, lo primero que les voy a recomendar es que no escatimen en un buen matre. Si usted va a gastar dinero en algo, gástenlo en un matre. En un matre. En vez de gastarlo en vacaciones. No, no. Compra el mejor matre posible. Y no lo ordenen por la computadora. No, no, no. Ustedes vayan a la tienda y lo prueban y se lo traen. ¿Ok? Otra cosa es la temperatura del cuarto. Yo prefiero la temperatura en 68. A mí me gusta el 68, 68. Más de 70, no. Eso está muy caliente. 68 y a veces 67. Cada quien con lo suyo, pero esa es la temperatura que a mí me gusta. Y normalmente la gente prefiere 69, 68, 70, más o menos de 68 al 70. Todo el mundo en el cuarto tiene que dormir a la misma hora. Imagínate que tú te acuestas a las 9 de la noche y tu pareja se acuesta a las 12. Eso no hace sentido. Eso no hace sentido porque te vas a levantar. O lo más seguro que te levantes. Todo el mundo tiene que estar en la misma página. Es como dejar de fumar. Si tú quieres dejar de fumar, pero tu pareja fuma, tú no vas a dejar de fumar. Todo el mundo tiene que estar en la misma página. ¿Ok? Si tienes más de 50 años, asegúrate no tomar líquidos 3 horas antes de acostarte. Porque si no, vas a levantarte una, dos veces a ir al baño.
entonces te vas al trabajo, volver otra vez a dormir. Eso es sentido común. No bebas líquidos 3 horas antes de acostarte. Y antes de acostarte tienes que ir al baño, lógicamente. ¿Ok? Ahora, bien importante que el cuarto tiene que estar oscuro y silencioso. Eso es sentido común. Si tú me preguntas qué dieta está asociada, qué tipo de alimentación está asociada con una mejoría en cuanto al dormir, sigan la dieta mediterránea o lo que llamamos la dieta MIND en sus siglas en inglés, M-I-N-D, M-I-N-D. Que la dieta MIND es una dieta que se diseñó aquí en Estados Unidos, en Chicago, para los pacientes de Alzheimer y pacientes de la enfermedad del Parkinson también. Se ha encontrado que los pacientes que siguen, la gente que sigue esa dieta, tienen menos probabilidad de padecer de esas enfermedades. Y básicamente la dieta MIND es una combinación de la dieta mediterránea con la otra dieta que se llama la DASH diet, que es una dieta para bajar la presión. ¿Ok? Otra cosa es eviten el alcohol. Eviten el alcohol. Sí, va a encontrar que hay ciertos beneficios del vino rojo, sí, pero esos beneficios los puedes encontrar en otros alimentos, sin tener los efectos tóxicos del alcohol. En otras palabras, traten de evitar el alcohol. No hay ninguna razón por qué la gente esté tomando alcohol. Eh, Eso es algo cultural, yo lo entiendo, pero no hay ningún beneficio en cuanto a la salud. Café por la mañana, ¿ok? Y si tú tienes problemas con la insomnia y tú estás tomando café antes de acostarte, entonces es culpa tuya, porque estás tomando un café que te va normalmente, porque muchos pacientes que no, mucha gente que toma un café a las 8 de la noche y eso no le afecta el sueño, pero la mayoría de las veces sí. La, el efecto del café puede durar hasta 8 horas. O sea, asegúrate, si tú vas a tomar café, que yo tomo café, por la mañana. ¿Ok? Ahora, si tú me preguntas a mí suplementos para mantener el sueño, ¿qué suplemento yo recomiendo? Bueno, hay poquito, pero voy a recomendar dos nada más. Dos nada más. ¿Ok? El magnesio. Magnesio y dos tipos de magnesio. Por la absorción. Es mejor absorción. Y van a ver en la pantalla el magnesio glicinato y el treonato. Glicinato y el treonato. Esos son los dos magnesios que voy a recomendar porque la absorción es mejor. Y hay una, se lo tomas por la noche de 200 a 400 miligramos por la noche. Eso te puede ayudar con el sueño. También hay otra cosa que se llama el aceite de lavanda. Si la ansiedad es el problema. Si tu ansiedad es el problema, esto te puede ayudar. ¿Ok? Ahora, la melatonina, ni pierdas el tiempo con eso. Si este es el problema tuyo. Si el problema es la insomnia, especialmente si la insomnia que no puedes mantener tu sueño, yo no estoy hablando de que no puedas empezar a dormir. No es otra cosa. La insomnia que estamos hablando es cuando tú te levantas a las 3 de la mañana. ¿Ok? Yo no estoy hablando de que te acuestes a las 9 de la noche y no puedes empezar a dormir y te duermes a las 4 de la mañana. Eso es otra cosa. ¿Ok? Eso es otra cosa. Ahora, vamos a hablar de la ansiedad. Otra vez de la ansiedad, porque ya hablé de eso, pero ¿qué medicamentos tú puedes utilizar si tú tienes si tú tienes ansiedad? Y tú has hecho de todo. Terapia lo que llamamos aquí psychotherapy, que hablas con un psicólogo. Hablas con un psicólogo, ellos te ayudan a entrenar tu cerebro. Eso no funciona bien. Estás haciendo de todo y como quieres, esa ansiedad te está matando. Esa ansiedad te está afectando tu función y tienes que tomar una pastilla. Pues entonces la pastilla que yo voy a recomendar en base a lo que yo veo en la clínica, no tan solo eso.
pero también a la data. Y hay muchísimos estudios que los voy a poner en la pantalla que demuestran que sertralina o Zoloft, lo que llamamos Zoloft aquí, es la mejor opción. En mi opinión, porque es lo que veo y es muchísimo mejor que el placebo. El placebo significa, en términos médicos, cuando tú haces estudios, tú comparas el medicamento y el placebo. El placebo es una píldora de azúcar o una píldora que no tenga el medicamento. Entonces tú no sabes si estás tomando el placebo, la píldora de azúcar o el medicamento. Y los investigadores tampoco saben. Entonces así se hacen los estudios. Entonces los estudios son múltiples, son estudios aleatorios, doble ciego, así se llama, doble ciego o double blind. Entonces esta no es mi opinión. Bueno, sí, es mi opinión también, pero es ciencia controlada. ¿Ok? Entonces, ese es el medicamento que si tú tienes ansiedad y te está afectando tu función, ese es el medicamento de empezar. Y tú empiezas con una dosis bajita, como de 25 miligramos por la mañana, y después de una semana aumentas a 50, y después de otra semana aumentas a 100. Y te mantienes en 100 a ver cómo eso trabaja. Eso no es mágico, eso no va a trabajar en una semana, eso se puede coger hasta 3 o 4 semanas y a veces un poquito más. ¿Ok? Tiene que darle tiempo. Esto no es fácil, darle tiempo. Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios que tú tienes que saber de esta pastilla? Y el efecto secundario más común que yo veo en la clínica, y muchos de los pacientes muchos pacientes se quedan callados, es disfunción sexual. Y básicamente, especialmente un retraso en el orgasmo. Un retraso en el orgasmo. Eso es bien común con estos medicamentos. Y más común que el 20 y el 30% que te dice la data. No, yo creo que eso es más, porque los pacientes no te lo dicen, pero eso es bien común. Y normalmente dependiendo qué tan alto tú estés con la dosis, que lo más seguro, imagínate que tienes este problema, estás tomando 100 miligramos o 150, bájale 50. Y lo más seguro que eso sea suficiente para eliminar ese problema. Otro efecto secundario que es bastante común son las náuseas. Te puede dar náuseas. Y normalmente esas náuseas se van. Eso ocurre como un 20% de los pacientes. ¿Ok? Otro medicamento que podrías utilizar para ayudarte a dormir porque tienes insomnia, especialmente tienes insomnia de que no puedes quedarte dormido, es trazodón. Trazodón, lo va a ver en la pantalla, trazodón. Pero mantén una dosis bajita. Cuando digo bajita, empieza con 25 o 50. Empieza con 25. Después ve a 50, te mantienes ahí, a ver si te trabaja. Y después de una semana, si no te está haciendo mucho, pues entonces coge a 75 o a 100. Pero no pases de 100. Especialmente si tienes más de 65 años. No pases de 100 porque entonces empieza a afectar. Acuérdense que lo dije de un efecto anticolinérgico. Pero entonces a dosis alta, este medicamento puede causar eso, pero a dosis bajitas no. ¿Ok? Eso es muy importante. Esos son los únicos dos medicamentos que yo recomiendo para ayudarte a dormir, pero dependiendo el problema, right? Si el problema es ansiedad, Zoloft o sertralina, es el tratamiento que tienes que empezar cuando te está afectando tu función. Y también la trazodona también puede ayudar, especialmente la trazodona si padeces de depresión, te va a ayudar, te puede ayudar inclusive más. ¿Ok? Estos son los medicamentos que tú tienes que evitar. No tomes esos medicamentos para dormir. Las benzodiazepinas, como el Xanax, que es la alprazolam, la lorazepam, que es el Ativan, que llamamos Ativan aquí, el Valium, ¿ok? Que es la diazepam, la temazepam, todos los PAN.
Todos esos PAN no son buenos medicamentos. Porque van a trabajar bien, pues te van a hacer dormir. Pero a largo plazo, lo que va a estar buscando es problemas. Estás jugando con fuego. Porque van a causar dependencia en la mayoría de los casos y un rebote. Un rebote. Un rebote significa que te va a dar más ansiedad después. ¿Ok? Así que ni empiecen esos medicamentos. Hay veces que cuando tú empiezas de la nada a tener ataques de pánico y estás bien inestable de la ansiedad, una ansiedad tan y tan severa, vas a tener que utilizar estos medicamentos por un periodo corto, porque trabajan rápido. Y entonces si tú tienes en tu mente que solamente esto va a ser por un periodo corto, mientras estás pasando esta etapa, está bien. ¿Ok? Está bien. Pero asegúrate que tú tienes eso en tu mente, que ese medicamento tienes que eliminarlo. ¿Ok? A lo que la sertralina, sertralina empieza a trabajar. Otro medicamento, otro tipo de medicamento que no lo tomen, especialmente si tienen más de 65 años, es lo que llamamos aquí las drogas C, que son las Ambien y la Lunesta. Ambien y Lunesta. Esos medicamentos te van a hacer ponerte más confuso de lo que estás. Vas a estar padeciendo vas a estar caminando mientras estás dormido y estás caminando. O sea, te va a traer muchos problemas. Ni los empieces. Otros medicamentos, cualquier medicamento que diga, que tú compres en la farmacia, que diga PM, que están en over the counter, ahí en venta libre, son peligrosos en la demencia, porque ellos tienen lo que llamamos aquí Benadryl, que tiene bastante una acción anticolinérgica. Son medicamentos antihistamínicos, pero también disminuyen, bloquean ese químico que les dije que es importante en la memoria. ¿Ok? Ahora, para terminar, es bien importante que si ustedes están padeciendo de este problema de levantarse a las 3 de la mañana y especialmente está asociado con la ansiedad, empiecen a hacer ejercicio cardiovascular. Mira, eso trabaja, pero tiene que tener consistencia. Tienes que empezar y tú puedes empezar solamente a caminar. Camina 5 minutos. 5 minutos el primer día, eso es casi nada. Pero vas a ver que poco a poco, cada semana, tú le añades 5 minutos más, 5 minutos más. Cuando vienes a ver, en 3 meses vas a estar caminando 45 minutos. Y te aseguro que te vas a sentir mucho mejor. Vas a dormir mejor, vas a tener más energía, todo te va a salir mejor. Pero tienes que hacerlo. Y si no lo haces por ti, hazlo por la gente que está alrededor tuyo que te quiere. Eso es bien importante. Ejercicio y comer bien. Y no beban alcohol. ¿Ok? Si les gustó este video, no se olviden de suscribirse a mi canal. Los veo